Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este lindo sábado. Gracias, Señor, aún por la lluvia, por el clima que tú nos das, por todas las cosas, Señor, bendiciones que hemos tenido también durante esta semana. Queremos pedir tu dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude a comprender tu palabra, poder aplicarla en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿De qué vamos a hablar este mes? Mayordomía y educación, pero la familia vamos a hablarla parece que en el mes de mayo. Muy bien, pues quiero compartir con ustedes un tema que mi esposo y yo hemos estado investigando un poco, saben, difícil de aplicar, porque normalmente a veces uno tiene sus rasgos bien arraigados, ¿verdad? Así que es difícil obedecer a veces, pero uno siempre tiene que encomendarse al Señor. Así que yo quiero preguntarles primero 3 preguntas, abarcando 3 tipos de personas. Porque yo sé que aquí hay mayores, hay menores, hay personas promedio, adultos jóvenes. Así que, ¿cómo te educaron? Para aquellos grandes. No sé si podemos remontarnos un poco a nuestra niñez. ¿Cómo ese tipo de educación? No hablo de la educación primaria, secundaria, no. Estamos hablando de la educación para la vida eterna. Ese tipo de educación. ¿Cómo educamos? Actualmente, pues, como yo, o sea, que estoy educando, que estoy criando a nuestros hijos. ¿Y cómo educaremos? Por aquellas personas que no tienen hijos. O, esta pregunta es en doble sentido. ¿O cuál es el plan que tiene Dios para nuestra educación? ¿Cuál es la educación que quiere Dios? ¿Cómo educaremos? También para aquellas personas que todavía no tienen. Que el Señor nos muestre una manera de seguir educando. Y quiero compartir con ustedes 3 trampas en las que podemos caer al educar a nuestros hijos. Creo que el año pasado estuvimos hablando mucho acerca de la educación, de la verdadera educación, que es para el más allá, no solamente aquí. Yo recuerdo que hablé el año pasado un poco que la educación tiene como propósito también servir y capacitarnos para el más allá. No nada más en esta vida, sino una vida venidera. Pero en ese caminar, ¿saben? Dicen que no hay un manual para ser padres, ¿verdad? Yo no sé, yo estoy en ese proceso. Dicen, sin embargo, ¿qué Dios sería si no nos deja algunas instrucciones, algunos consejos sabios para nosotros? Así como para, por ejemplo, así como para la salud hay consejo bíblico. Así como para la mayordomía hay consejo bíblico y para las finanzas. Así también como para la educación hay también un consejo bíblico. Porque Dios es un Dios que no nos va a dejar sin un consejo. ¿Qué Dios sería ese si no nos da una instrucción de cómo seguir? ¿Verdad? Dios siempre da consejos sabios y prudentes para nosotros. Pero nosotros siempre andamos descarriándonos por ahí. Y Dios nos llama, siempre, en todo momento Dios nos llama. Pero quiero compartir esas 3 trampas en las que podemos caer. Y saben, es difícil no caer en esas 3 trampas. En el camino de la educación, a veces como padres o sus padres, pudieron haber cometido ciertos errores. Porque el padre se equivoca también. O sea, también cometemos errores. Y el primero, ¿saben que dicen que los padres, tengo aquí, necesitan más entrenamiento que un neurólogo? Más sabiduría que un juez y más amor para comprender. Y quiero ir con ustedes a Salmo 85:10. Es un lindo salmo porque nos expresa lo que Jesús hizo en la cruz. Para mí me quedó claro cuando yo lo leí, ¿qué pasó en la cruz cuando Jesús murió? Si alguien lo tiene, lo puede leer. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Eso pasó en la cruz? Amén. Eso fue lo que pasó en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque debíamos ser muertos. Pero Jesús vino a morir por nosotros y nos dio de su gracia. Así que yo quiero compartir en ese trayecto, en esa trampa que podemos caer en el legalismo. La primera trampa
es el legalismo. Muy bien, el legalismo, pero ¿cómo? Saben, a veces como padres podemos cometer ciertos errores, y es fácil caer en sobre todo si queremos guiar a nuestros hijos en el camino correcto, pero en el camino de Dios. La gente, los miembros de la iglesia, los amigos, los vecinos, los abuelos, hay una tendencia a juzgar a nuestros hijos por la manera en que se comportan. Entonces, como el padre quiere que los demás piensen que usted es un buen padre y que sus hijos son buenos, es tentador poner normas elevadas, muy elevadas, a la expectativa de lo que quiere o lo que es bueno para la otra persona, o el concepto que tiene ese padre de lo que es bueno. Así que el resultado es que los niños empiezan a sentir que su conducta es más importante que su actitud o su motivación. No los quiero confundir. Vamos a ir paso a paso. Así que las decisiones por principio salen como que por volando, porque el niño entiende que su conducta es así. Lo bueno y lo malo se transforma en cuestiones blancas o negras. No hay medio, no hay tono gris, dependiendo quién sea la autoridad en ese momento. Así que a los niños no se les permite tomar decisiones morales basadas en principios o aprender de las consecuencias. A veces pasa eso. Y yo no sé cuántos de ustedes, bueno, saben que antiguamente hay un método de educación que uno va aprendiendo. Y así como yo creo, no es que yo lo crea, es que lo hemos visto, que a veces los hábitos alimenticios como que medio se heredan. A veces vemos que la enfermedad del padre, si sigue su mismo ritmo de alimentación, pero que no se cuida, pues la adquiere también el hijo. Y así como vamos aprendiendo y tenemos como ciertas costumbres, también tenemos ciertas costumbres en manera de educar. Hace poco, mi mamá me contaba algo que le pasó a uno de mis sobrinos. Entonces, es un ejemplo de cómo es que uno a veces adquiere. Entonces, me decía, y estaba mi hijo ahí, y yo le digo, mira que si tú haces eso, y tú haces esto, y me dice mi mamá, y yo le empiezo a regañar a él como si hubiera hecho lo que mi sobrino hizo. Y me dice mi mamá, ay, estás igualita a mí. Yo siempre hacía eso cuando ustedes eran pequeños. Y yo me quedé pensando, y es cierto, a veces tenemos esos patrones mentales de cómo nos educaron. O sea, a veces el papá hacía eso, y no sé por qué, pero inconscientemente lo hacemos. O sea que lo seguimos haciendo. Cuando los niños viven con legalismo, captan mensajes sutiles y a veces no tan sutiles de que son amados, aceptados o recompensados cuando actúan bien. Si los niños se sienten amados y aceptados solamente cuando todo marcha bien, es fácil sentir para ellos que Dios los acepta también de esta misma manera. Sé bueno o no es sorprendente entonces que el legalismo sea una de las causas principales porque los jóvenes, niños, se van creciendo jóvenes, se salgan de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos creen que ya su conducta no es tan buena, que Dios no los va a perdonar, que Dios no está ahí para ellos, sino porque su conducta es mala, no pueden estar ahí. Han vivido una vida legalista. ¿Saben? El Dios del universo ama a los niños también como son, ¿verdad? No por lo que hacen, pero Dios nos ha dado ciertas instrucciones. Esas 3 trampas que le voy a mencionar también tienen otra trampa. La otra trampa de esto y de las otras 3 es ser padres demasiado permisivos. O sea, que hagan lo que quieran. Ya no puedo. Pues haz lo que sea. No, ya no reprendo, ya no disciplino, ya no lo hago así. Simplemente dejamos que los niños hagan lo que sea. Esa es también en la otra parte. O sea, como que hay una línea muy delgada. Dios tiene un plan. Es una educación en base al amor. Una disciplina en base a la obediencia. Sigo. ¿Saben? El resultado, si permanecen en la iglesia, tienden a pensar que su salvación se basa en obras. Y una vez que esto ocurre, pues no entienden la gracia. Y sin gracia, pues no hay gozo en el Señor. Tratar de ser lo suficientemente bueno
la verdad es que es un trabajo duro, pero es imposible, porque necesitamos la gracia de Dios. Y el resultado probable de la salvación basado en las obras es que a medida que los niños crecen, pueden irse al extremo opuesto y abandonar todas las normas, incluyendo los mandamientos de Dios, que se basan en principios. En rebelión marchan a su propio compás. O sea, que pueden optar por su propio rumbo. ¿Saben? Para comprender la gracia de Dios, los niños también deben experimentar la gracia. Tal vez, no sé, tal vez nosotros fuimos educados también por el legalismo, puede ser. Habrá muchas personas que también pudieron haber sido educadas en base al legalismo. El hermano Wright dice que él fue uno de ellos. Pero saben, siempre hay una respuesta para Dios. Dios tiene la solución también. Ya se la voy a dar más adelante. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Tenemos que aprender también a enseñarles a nuestros hijos la gracia de Dios. El legalismo se centra en castigar la mala conducta para lograr la perfección, pero la gracia busca el corazón, moldea la actitud y la motivación, y la conducta viene tras eso. O sea, nosotros no vamos a Dios, no queremos obedecer y vamos, pero queremos moldear ese corazón, queremos moldear ese pensamiento, esa actitud, pero desde aquí, desde el corazón, para que crezcan amando solamente al Señor y sean guiados por principios, para cuando estén grandes puedan tomar esa decisión basada en principio. Segunda trampa. Quiero compartir con ustedes, antes de pasar a la segunda, una cita. Dice, permítame, la severidad y la justicia, cuando no están mezcladas con amor, no guiarán a vuestros hijos a hacer lo correcto. Advertid cuán prestamente se despierta en ellos el espíritu combativo. Hay una mejor forma de manejarlos que la mera compulsión. La justicia tiene un hermano gemelo que es el amor. Dense las manos el amor y la justicia en todo vuestro trato, y con seguridad tendréis la ayuda de Dios para cooperar con vuestros esfuerzos. El Señor, vuestro generoso Redentor, quiere bendecirnos y darnos su mente, su gracia y su salvación para que tengáis un carácter que Dios pueda probar. Siempre Dios nos da un consejo para poder seguir obedeciéndolo en todo. La segunda trampa en la que podemos caer, ¿saben, hermanos? No es fácil porque una vez se hace tan difícil. Uno tiene que orar siempre para esto, no es fácil. Y no porque yo diga esto, es porque yo estoy también luchando con muchas cosas. O sea, uno sigue luchando, pero el Señor nos ayuda. La segunda trampa. El control extremo. Uso de la fuerza para que se vean bien o sea buena. Muy bien. Quiero ir con ustedes a Josué 24:15. Ahí lo voy a tener porque ese va a ser el texto con el que voy a terminar. De esta trampa. 24:15. Pues nosotros le ganamos a los niños en tamaño, en inteligencia, gritamos más fuerte y fácilmente podemos caer en la trampa de usar fuerza física o mental para hacer que los niños hagan lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Y basamos las decisiones basándonos en sus propias necesidades, no en las necesidades de sus hijos. El padre controlador normalmente tiende a sobornar, chantajear, atemorizar, amenazar u obligar físicamente. Algunas personas también se sienten importantes cuando menosprecian a otros. Se sienten superiores haciendo que los demás se sientan inferiores. Y controlar, podemos utilizar otras palabras. Por ejemplo, en lugar de controlar ese control extremo, podemos considerar la responsabilidad parental de moldear
y dar forma a los pensamientos y la conducta de nuestros hijos. Tenemos que moldear y dar forma a los pensamientos y la conducta de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ¿saben? Muchos padres crecieron en hogares donde sus propios padres usaban la ira para atemorizar a sus hijos y poder someterlos. Si este es el único modelo parental que conocen, transmiten a sus hijos el abuso que sufrieron en manos de sus padres, pensando que es lo que los niños necesitan para obedecer. A algunos niños no se les permite tomar decisiones apropiadas a su edad y experimentar las consecuencias naturales de esas decisiones. Y muy rara vez llegan a tener madurez en la toma de sus decisiones. Claro que hay que moldear, que hay que dar forma a esos pensamientos. El hecho de que estemos hablando de esas trampas no significa que no vayamos a hablar más adelante de cuál es el consejo que Dios nos da de cómo educar a nuestros hijos. Pero también hay trampas en las que podemos caer. La paternidad efectiva se construye sobre la roca de la firmeza, no en la roca de la indecisión. El punto clave es que los padres tenemos que aprender a moldear eso, o crear un ambiente en que se satisfagan las necesidades de sus hijos, incluyendo la necesidad de expresión y elección. Pasa que a medida, Elena de White lo presenta así. Les quiero compartir esta cita. En resumen, dice: en muchas familias, los niños parecen bien educados mientras están bajo la disciplina y el adiestramiento. Pero cuando el sistema que los sujetó a las reglas se quebranta, parecen incapaces de pensar, actuar y decidir por su cuenta. Estos niños han estado durante tanto tiempo bajo una regla férrea sin que se les permita pensar o actuar por su cuenta en lo que les correspondía, que no tienen confianza en sí mismos para obrar de acuerdo con su propio juicio u opinión. Y cuando se apartan de sus padres para actuar por su cuenta, el juicio ajeno los conduce en dirección equivocada. No tienen estabilidad de carácter. No se les ha hecho depender de su propio juicio a medida que era posible. Por lo tanto, su mente no se ha desarrollado ni fortalecido debidamente. Han estado durante tanto tiempo absolutamente controlados por sus padres, que fían completamente en ellos. Sus padres son para ellos mente y juicio. Por otro lado, no se debe dejar a los jóvenes que piensen y actúen independientemente del juicio de sus padres, que actúen independientemente del juicio de sus padres. Debe enseñárseles a los niños a respetar el juicio experimentado y ser guiados por sus padres y maestros. Se les debe educar de tal manera que sus mentes estén unidas con las de sus padres y maestros, y se los ha de instruir para que comprendan lo que conviene, que es escuchar sus consejos. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora de sus padres, su carácter no será como el junco que tiembla al viento. O sea, que hay como que una parte acá y otra parte acá. Hay una línea ahí, entre esto y aquello. Esa es la línea, esa es la trampa en la que podemos caer. Pero a veces somos muy duros. O a veces fueron muy duros con nosotros, también. No solamente con los que estamos educando. Yo creo que antes, yo he escuchado personas que se pasaban. Especialmente mi mamá me ha comentado cosas que uno se pasa. Y no sé cuántos de ustedes tienen experiencias también. Seguramente que las tienen. Entonces, esa es la segunda trampa. Es importante que los niños aprendan a tomar sus decisiones, para que al final, cuando ellas crezcan y tengan esa oportunidad, decidan decir: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien servirán al otro lado del río, o al dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo deseo eso también para mis hijos. Yo deseo que algún día ellos decidan, entre todas las cosas que hay aquí, entre todo lo que el mundo ofrece, decidir seguir a Jesús. La tercera trampa inevitable en cual hemos caído. Lo digo porque yo también caigo en eso seguido, pero que el Señor nos ayude. La violencia y el abuso también es la tercera trampa, en la que han caído muchos.
¿Sabes? En los últimos años ha habido un aumento dramático en el maltrato de otros. El niño aprende y observa y hace lo mismo. Repite la misma conducta agresiva. ¿Por qué hay tantos que eligen resolver problemas maltratándose a otros? En Estados Unidos, cada 15 segundos una mujer es golpeada, generalmente por un miembro de su propia familia. Y más de 3 millones de niños aquí en Estados Unidos sufren el riesgo de estar expuestos a la violencia parental. ¿Qué está ocurriendo? Ya los niños no temen tampoco en una bomba atómica, un terremoto, un tsunami. No, ya temen a su propia familia. Vivimos en un mundo que da miedo. ¿Pero qué ha provocado este descontrol de abuso y de violencia? ¿Saben? El consumo de alcohol y drogas, el aumento de hechos violentos vistos en la televisión, en los videojuegos, tienen gran parte de culpa también. Todo esto a que están expuestos nuestros hijos es demasiado bombardeador para sus mentes. Ya es un mundo que da miedo, como lo expresé. Vemos tantas cosas que también los niños lo captan. Y ese captar también se refleja. Pero yo estoy hablando, efectivamente eso tiene su lugar y su gran parte en este mundo. Pero el hecho de que el abuso genera abuso, también tiene mucho que ver. O sea, también heredamos el pegarle a nuestros hijos. Nos pegan, es que eso es algo inevitable, hermano. Uno hace algo como que le nace, como que ahí lo da, eso sí. Es como que lo trae, fluye, como que fluye. Pero bueno, quiero compartir con ustedes una cita bíblica que se encuentra en Efesios 4, 31, 32. ¿Quién la tiene le puede dar lectura? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces, claro, el abuso no solamente es por golpes, también tendemos mucho a gritar, a tantas cosas, gritos, todo eso. Y saben, a veces yo no aplicaba tantos textos bíblicos como para la educación, porque uno piensa en esto y dice, echen fuera toda amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Como que yo no entendía tampoco ese concepto en el tema de la educación, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Gritamos, gritan, inevitablemente. Enojamos, nosotros se enojan también. Ese enojo, ese ambiente, también ellos lo captan. Y yo, como les comenté, hay principios bíblicos, podemos utilizar la Biblia también para nosotros. Es que es también para nuestro hogar. No solamente es para el hermano, para el que conocemos. Yo lo veía más como para el hermano, pues si me enojo, para el esposo, pero también los hijos. También le gritamos. En la Biblia siempre nos exhorta a echar todo afuera amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Pensemos en esto. Debemos disciplinar como Jesús lo haría. ¿Cómo lo haría? Nuestro modelo a seguir es que no hay otro, es Cristo. Entonces, ese es el único modelo que tenemos que seguir. Estudiemos la vida de Cristo. Saben, el deseado de todas las gentes está la vida de Cristo. Muy lindo. Hay tantas prácticas que debemos aplicar en nuestra vida, que nos llaman y que nos vemos el reflejo de la vida de Jesús. Y podemos aprender más acerca de Él. Podemos aprender más acerca de lo que Dios quiere para nosotros también. Más adelante me gustaría compartir con ustedes algunos consejos que nos pueden ayudar para
tener esa disciplina en base a la obediencia en amor. Y así es como podemos encontrar en la Biblia también esos métodos. Porque sí podemos caer en estas trampas. Pero Señor, ¿y cómo es que tengo que educar a mis hijos? Tal vez heredamos esos métodos y cuando hacemos cualquiera de esos es porque tal vez no encontramos un método mejor, que funcione mejor, antes de caer en eso. Más adelante voy a compartir con ustedes estos consejos que el Señor nos presenta, pero si tenemos hijos que están lejos de la iglesia, por causa tal vez de algunos errores que han cometido los padres, tal vez porque no han tenido ese tiempo especial con Él, tal vez porque no conocían a Jesús antes. Y hemos adquirido, ¿saben? Heredamos muchos rasgos, muchas características también de nuestros padres, generación tras generación. Pero hay esperanza para nosotros, hermano. Hay esperanza también para nuestros hijos. En mente, carácter y personalidad. Permítame. Aquí la tengo más rápido. Dice, se puede, hermano. Una conversión genuina cambia las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas. Solamente a través de Jesucristo. Si experimentamos un verdadero arrepentimiento y una conversión genuina, se puede cambiar las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas. Comentario Bíblico Adventista, en la carta 105, en 1993, ella nos presenta también que se puede, hay una esperanza para nosotros. Podemos, a medida que acudimos al Señor, podemos también cambiar esos hábitos, no solamente de nuestros hijos que estamos luchando, porque también nosotros tenemos hábitos que traemos desde hace tiempo, inclusive desde la niñez. Y Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas. Tal vez recibimos algún tipo de educación de este tipo, pero el Señor nos ha mostrado su gran amor y su misericordia para nosotros. Así que la invitación de Jesús siempre, yo creo que es la solución, el mirar a Jesús. No hay otra más. Cuando lo miramos, tenemos la solución para todo. Ojalá que cada uno podamos mirarlo a Él como ejemplo, más por sobre todas las cosas que el ejemplo humano. Que Dios los bendiga, hermanos, y que podamos seguir siempre en los pasos del Señor. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este sábado que nos has dado. Te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiarla más, a ser diligentes, a poder aprender lo que tú quieres que hagamos. Y, Señor, guíanos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a poder experimentar esa conversión genuina y que tú puedas moldear cada pensamiento, cada acción y cada paso y nos puedas seguir guiando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.